Bueno, hace un año, sí, más o menos, un año pasado, más o menos, ¿no? Sí, sí, por ahí, más o menos un año. En la novena Asamblea de Izquierda Unida se elegía a Cayo Lara como líder del partido. Se enmarcaban dos objetivos: acabar con las divisiones internas y refundar la izquierda. Refundar la izquierda, que no parece un objetivo sencillo. Vamos a ver cómo están las cosas un año después. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa ya hace un año que hicimos la asamblea, sí, fue el 15-16 de noviembre y la elección de la coordinación se hizo el 14 de diciembre. Bueno, y durante todo ese tiempo, el trabajo que no parece nada sencillo, refundar la izquierda, ¿en qué ha consistido? ¿Cuál ha sido el trabajo del último año? Bueno, lo primero era el compromiso en lo interno, ¿no? Era acabar con las divisiones internas y las guerras internas, que no le interesan a nadie, por cierto, y hace bien la gente. Y luego la segunda cosa era hacer una dirección colegiada y colectiva donde estuviéramos representadas todas las sensibilidades de la organización. Inmediatamente detrás ponernos a trabajar ante los problemas concretos que tiene la gente, que es sobre todo la crisis que nos ha pillado y que es el drama más importante que tiene en este momento millones de ciudadanos en nuestro país. Y finalmente pues trabajar para la refundación, que es ordenar las relaciones internas, es intentar acabar con los conflictos que había en algunas federaciones, y luego es sobre todo lo más importante la refundación, que es abrir la puerta de par en par al exterior para converger con todos aquellos sectores de la sociedad española que se sitúan con la esperanza de conseguir una izquierda alternativa, global a lo existente, alternativa a la socialdemocracia, que no es ni socialdemocracia en determinadas políticas especialmente económicas, y por tanto generar una alternativa para caminar en un proyecto colectivo, insisto, desde el punto de vista de converger en aquellas cuestiones en las que nos podamos poner de acuerdo mucha gente que está fuera de Izquierda Unida, que no está en Izquierda Unida, y también la gente de la propia organización. Elegir una palabra es elegir un mundo, y ustedes han elegido un término: nueva izquierda. Y a mí, cada vez que oigo algo nuevo, como lo asociamos más a la publicidad, y donde cuando te dicen nuevo es lo mismo, pero con un envoltorio distinto, pero en el fondo es la misma cosa, me da siempre miedo. ¿Cómo es la nueva izquierda? Es que no es el término de nueva izquierda, porque además hablar de nueva izquierda dentro de Izquierda Unida hay que tocar madera, ¿no? Porque ya tuvimos alguna crisis interna con algo que se denominó como nueva izquierda y luego no era tan nueva, pues que resulta que hoy donde están, la mayoría de la gente que propició aquel proceso pues está en otra vieja izquierda, como es la del Partido Socialista, por llamarle izquierda siendo generoso, ¿no? Entonces no hablamos de eso, estamos hablando de ese proyecto alternativo, hablamos de nada menos que de intentar construir el socialismo del siglo XXI y a partir de nuestra realidad, de la que tenemos aquí y ahora en nuestro país, y ante una crisis profundísima del sistema capitalista de producción que se ha gestionado desde una política neoliberal, bueno, pues de corte conservador, y donde también, desgraciadamente, el Partido Socialista que gobierna nuestro país pues ha hecho políticas liberales o neoliberales en según qué casos, y que no solo no ha paliado la situación de la crisis que venía de fuera, sino que nuestro modelo de desarrollo que hemos tenido en esta España, el modelo de desarrollo del ladrillo, del pelotazo fácil y de la búsqueda del dinero desde el punto de vista de la ambición extrema, pues nos ha llevado a la situación de los más de 4 millones de parados, de 1 millón de viviendas sin vender, 65.000 empresas cerradas, 300.000 autónomos en la calle, en fin, a la situación que tenemos en este momento. Y por eso hablamos de generar una alternativa, porque nosotros entendemos que hay que intervenir en la economía, que no se puede dejar todo al libre mercado, que es mentira, que el libre mercado no ha resuelto los problemas del mundo, que no los resuelve, y además ha puesto en peligro y está poniendo en peligro incluso la situación del propio calentamiento del planeta. Cayo, habló usted del capitalismo, de esa política neoliberal que aplica, según usted, el gobierno hace un año. Decíamos hace unos segundos, ustedes hablaban de refundar la izquierda y se fueron los líderes del mundo precisamente a refundar el capitalismo también. Parecía entonces que había que refundarlo todo. Parece que en este caso ustedes sí se han puesto a trabajar en ello, y yo no sé si realmente las cosas capitalistas neoliberales realmente han cambiado algo, ¿no? Tenemos un año, y si nos ponemos a mirar qué es lo que ha cambiado este año con respecto a aquel anuncio de refundar el capitalismo, nos encontramos ante un trabajo inexistente. Pero es posible pensar en una sociedad de izquierdas
con un mercado libre como el que impera y gobierna en el mundo, mientras que nosotros planteamos algo, es posible hacer conjugar en el 2009 esa idea capitalista, mercado libre, con un gobierno de izquierda real. Bueno, si ha cambiado algo en la Ley de Economía Sostenible, dice el Gobierno, esperemos a ver las explicaciones del señor Rodríguez Zapatero el miércoles en el Congreso, de que le van a pedir a las empresas del IBEX, a las que cotizan en bolsa, que se conozca, que haya transparencia en los salarios que cobran los altos ejecutivos. Por tanto, si hay un cambio ya en este año, me lo digo en sentido, lógicamente no se quieren abordar los problemas de fondo y evidentemente lo que están haciendo es un reflejo de todo ello. Sí es posible, lo que sí entendemos es que el capitalismo no ha resuelto los problemas. La crisis financiera que se ha producido en el mundo es una crisis de civilización, es una crisis alimentaria, porque son hoy más millones de personas los que tienen hambruna en el mundo que los que tenían hace 10 años. Es una crisis de calentamiento del planeta que está poniendo en peligro los recursos para dejarlos a generaciones futuras. Es una depredación permanente que se está planteando con los recursos que tenemos naturales. Es una crisis económica, es una crisis de valores también del ser humano, donde principios importantes de solidaridad, de fraternidad, de trabajo común, etcétera, se han perdido en buena medida y todo se ha llevado al individualismo, al ganar dinero lo más fácilmente posible y consiguientemente pues un modelo de sociedad que, insisto, ha terminado pues con los millones de parados que tenemos y con una crisis de una envergadura impresionante, y además que no saben, todavía nadie sabe por dónde van a salir, y lo de refundar no pueden refundar sobre los mismos principios, hay que refundar sobre principios nuevos, pero desde luego no es la refundación del capitalismo lo que hace falta, sino es la generación de esa izquierda alternativa que nosotros planteamos a partir de varios planteamientos, que es la intervención pública en la economía, que es tener una banca pública, que es necesario que se tenga para poder desarrollar modelos productivos alternativos, que es caminar en la sociedad del pleno empleo. No podemos resignarnos a tener unas sociedades donde mantengamos unos porcentajes de desempleo, pues aquí de casi el 20%, y en la Europa occidental pues en el 8, el 9% en el resto de Europa, y consiguientemente pues tenemos que caminar a una sociedad diferente y una sociedad más de los seres humanos y menos del gran capital y del poder absoluto que están generando cada vez más las grandes multinacionales y el gran poder de la banca, sobre todo sin ningún tipo de controles. Tenemos un problema con el empleo. ¿De qué manera podemos hacer que esa tasa de paro altísima baje? ¿Cómo podemos hacerlo? De forma práctica y clara. Sí, de forma práctica muy concreta. Nosotros hemos planteado alternativas al presidente del Gobierno y la primera que le hemos dicho es empleo temporal, es cierto, pero le hemos planteado que tenía que hacer una iniciativa de dar empleo 6 meses a través de los ayuntamientos, 6 meses de empleo inmediato a la gente con salarios de 700 euros, 5 horas de jornada laboral, reducción de tiempo de trabajo pues, y 2 horas de formación. Eso permitiría incorporar al trabajo directo en 6 meses a unas 800, 900.000 personas que no cobran subsidio de desempleo en este país, y que los 420 euros no van a venir a resolver el problema de esta gente, porque incluso lo que van a hacer va a ser incrementar en muchos casos la economía sumergida. Otra de las propuestas que le hemos planteado es un plan de choque para climatización de viviendas, reformas urbanas, donde se metieran 5.000 millones de euros por parte del Estado, los privados podían poner 15.000, porque hay bastante ahorro en este momento en el país, y se podían ir a la climatización de viviendas para dar empleo a un sector importantísimo sectores que son los sectores de la construcción y los sectores auxiliares de la construcción, que son los que se han quedado en paro. Se trataría de climatizar ventanas, puertas, poner placas solares para aprovechar las energías solares. En definitiva, un proyecto que generaría, desde nuestro punto de vista, 300.000 puestos de trabajo directos de manera inmediata. Y luego inversión pública también en generación de empleo público, incrementar recursos en la ley de dependencia, y en este sector se podían crear los 300.000 puestos de trabajo que no se han creado, que sigue siendo una asignatura pendiente, y que si se invirtiera dinero ahí, en lugar de haber recortado, como han hecho, el impuesto de patrimonio, 1.800 millones de euros al 1,1% de las grandes fortunas de España, pues seguramente que sí había recursos para poder abordar de una manera seria políticas de empleo activa. Y no digamos si el Gobierno se metiera de una vez por todas a combatir el fraude fiscal en España. De cada 4 euros, 1 no pasa por Hacienda. Y han dicho los inspectores de Hacienda que si tuvieran medios materiales y humanos podían conseguir para la hacienda pública
legal y legítimamente 100.000 millones de euros en 4 años. Por tanto, aquí había balón de oxígeno para a corto plazo generar mucho empleo, insisto, a partir del motor y del pulmón del Estado. Sí es posible hacerlo, no es ninguna utopía, solamente hay un problema de voluntad política. Se habla estos días de la reforma laboral y a los trabajadores el término reforma laboral les inquieta, porque parece ser que esas reformas nunca sale ganando. ¿Cree usted que es necesario hacer una reforma laboral en España? De las 5 reformas que conocemos, no hay ninguna en la que hayan salido ganando los trabajadores. Entonces parece que siempre, curiosamente, los empresarios plantean siempre todo reformas laborales para ver cómo se le aprieta un poco más la tuerca. Yo doy un dato, ¿no? Y el dato no lo doy yo, sino lo ha dado Gesta, el sindicato de trabajadores de la agencia tributaria. Han dicho que en la declaración de la renta del año 2006 los empresarios declararon que ganaban 7.000 euros menos de media al año que declararon los trabajadores que estaban por cuenta ajena. Entonces, sí hay recursos para poder abordar políticas concretas, recursos concretos para hacerlo. Y la reforma laboral que plantean tiene 2 patas. Una, plantean atentar contra los derechos de los trabajadores, recortar. Yo creo que en el fondo pretenden cargarse a trabajadores que llevan en las empresas ya muchos años, que tienen antigüedad, que tienen trienios, y se quieren cargar lo de los 45 días de despido. Pero es uno de los objetivos que tiene la COE. Y el segundo es recortar las cotizaciones a la Seguridad Social. Y la caja de la Seguridad Social no se debe tocar porque tenemos que garantizar las pensiones y eso tiene que ser sagrado, ¿no? Y por tanto no vemos con buena cara esas reformas laborales que se están planteando, a juzgar por lo que se ha visto en los papeles, y nosotros de cualquier forma apoyaríamos una reforma laboral donde los derechos laborales conquistados a lo largo de la historia no se tocaran y por supuesto no se toque la caja de la Seguridad Social, insisto, que es la garantía de que podamos seguir teniendo pensiones públicas en nuestro país. Si quieren hablar de reformas laborales de otro tipo, de reducir la jornada de trabajo, pues empecemos a hablar de la jornada laboral de 35 horas, que ya está puesta en las administraciones públicas en España, y por qué no se puede empezar a extender a las empresas para que se trabaje un poquito menos y finalmente se pueda de alguna manera también tener una economía más parecida a otras economías europeas. Es curioso porque parece que no atajamos bien el problema ni tan siquiera a veces lo focalizamos, ¿no? Hace poco tiempo, hace un par de años, el problema en España era el acceso a la vivienda. Había un gran problema porque la gente joven o la gente con pocos recursos no podía acceder a la vivienda. Ahora el problema, y hoy hemos conocido de nuevo el dato de venta de viviendas, es la venta de viviendas. Antes era que no podíamos acceder y ahora es las viviendas que se venden. Hay millones de viviendas vacías en nuestro país, producto probablemente del boom inmobiliario, producto entonces de la situación en la que nos hallamos ahora. ¿Qué hacemos con todas esas viviendas vacías? Yo creo que hay 2 cosas, hay que razonar por qué. Hay 1 millón de viviendas vacías en el mercado en este momento que no se pueden vender porque la gente no las puede comprar, ¿no? Y es uno de los atascos o el atasco más importante que en este momento tiene la propia banca y los promotores urbanísticos. Pero es que se han vuelto locos. Es que en estos años que hemos tenido de bonanza económica, como no ha habido intervención pública en la economía y no se han promovido viviendas desde lo público, de cada 100 viviendas que se hacían en España solamente 5 eran públicas, y no se ha promovido vivienda de alquiler, es que los promotores urbanísticos se les disparó la aguja para arriba y se pusieron a subir los precios de la vivienda de una manera locura. Y como eran muy caros las cuotas que salían a pagar y los jóvenes no podían comprarlas, lo que hicieron vinieron los bancos y alargaron los plazos. Y en lugar de 20 años de darte de crédito, te lo daban para 40. Se redujo la cantidad, evidentemente, que había que pagar, pero se ha creado una burbuja inmobiliaria insostenible. Nosotros hemos hecho un planteamiento al gobierno y le hemos dicho que de ese millón de viviendas que tienen entre los bancos creo que tienen 100.000 en concreto en España, que el Estado haga una oferta, una opción de compra y empiece a comprar vivienda a precio de coste y la ponga en régimen de alquiler para la gente que necesita una vivienda en España y que no supere un alquiler un tercio de lo que es el salario de un trabajador. A mí me parece una vergüenza que estemos en un país donde el alquiler de una vivienda en determinadas ciudades cuesta más que lo que es el salario de un trabajador. Eso no es un país sostenible desde ningún punto de vista que se mire. Entonces hay salidas y soluciones, pero ante la especulación que se ha producido y esa ambición desmesurada que es la que ha provocado la gran burbuja y la crisis que tenemos del ladrillo en este momento en España, evidentemente la alternativa tiene que ser intervenir. Y el Estado tiene que intervenir, de ahí que planteemos que si no hay intervención en la economía es muy difícil que se puedan resolver los problemas de la gente. Han dejado a la generación de jóvenes más hipotecada de la historia de este país. Hablaba usted de banca pública hace un segundo. Tenemos las cajas de ahorros y Monte de Piedad. Que la palabra Monte de Piedad yo creo que ya lo hemos olvidado todos, pero es el origen real de esa banca pública. Existe en España una banca pública.
por lo menos tenía un nombre que tenía piedad. Lo que hemos Sí, conocido ahora es pero que hubo no que tiene, eliminarla. no tiene piedad Por con nadie, coherencia ¿no? hubo que eliminarlo, callo. Los bancos se han limitado a buscar el máximo beneficio y las cajas, el problema es que les han copiado. Es que las cajas han puesto también, en lugar de invertir en economías productivas, a invertir en economías especulativas para ganar mucho dinero. De hecho, si no me falla el dato, aproximadamente un 43% de la inversión que han hecho las cajas de ahorros ha sido en la economía del ladrillo. Y fruto de eso tenemos cajas con agujeros tan impresionantes como la caja de Castilla-La Mancha, que hoy precisamente conocemos un dato, y es que ya lo ha dicho el Banco de España, que la traslada a que se constituya como fundación y que le retira la tarjeta para poder operar como entidad de ahorros. Y si no lo acepta, pues sencillamente va a ser vendida por parcelas, aunque ya ha sido fusionada con la caja Cajastur, por cierto, con un banco que tiene Cajastur. Es decir, que nosotros cuando estamos hablando de banca pública lo que estamos diciendo es volver a los orígenes. Aquí tuvimos banca pública, tuvimos Argentaria, tuvimos Monte de Piedad, tuvimos banco de crédito agrícola, banco de crédito industrial, y si hubiéramos tenido en España un banco de crédito agrícola o una banca pública, no se hubiera invertido en economía especulativa, al menos desde la banca pública. Y seguro que hoy también el dinero que se ha puesto vía ICO para que llegue a las pequeñas y medianas empresas, que mucho de ese dinero no ha llegado porque los bancos han servido de cuello de botella, hubiera llegado directamente a la pequeña y mediana empresa, y además con un tipo de interés muy bajo, teniendo en cuenta que el tipo de interés del Banco Central está en este momento al 1%, y seguramente que se hubieran cerrado menos empresas, porque algunas empresas se han cerrado porque la gente tenía un problema muy serio de liquidez y no podía pagar las nóminas. Por tanto, hoy, en mi opinión, la pequeña y mediana empresa y los autónomos en este país tenían que estar reivindicando la banca pública en España. Nos falta comentar el campo también. Me recuerdo desde nuestra última entrevista que usted es hombre de campo, ha sido agricultor. Y aprovechando su visita y la semana pasada las manifestaciones masivas aquí en Madrid por parte de ganaderos y agricultores exigiendo una solución para el campo. ¿Qué está pasando en el campo y cómo se puede solucionar a su juicio? Bueno, la manifestación era unitaria. Había desde latifundistas andaluces hasta minifundistas de Galicia, ¿no? Había de todo. Yo me he apuntado y me he inclinado siempre por defender a la gente que trabaja directamente la tierra con sus manos y la gente que lleva los ganados con sus manos, porque está la gente que se limpia el sudor cada día para conseguir sobrevivir y ganarse un trozo de pan, ¿no? Yo estoy con esos, fundamentalmente, y por eso estuvimos también en la manifestación. Lo que estaban pidiendo los agricultores y los ganaderos era, en definitiva, intervención en la economía. Consideran injusto que el precio en origen sea tan bajo, que no le llegue a cubrir costes, y que es injusto que el precio en destino sea alto, que lo tienen que pagar excesivamente alto los consumidores. Están pidiendo regulación de precios, por tanto intervención en la economía. Están pidiendo que las multinacionales del sector no sean las que estén controlando cada vez más las semillas, cada vez más los inputs, cada vez más lo que necesitan para consumir, pero al mismo tiempo también la cadena alimentaria la controlan un pocos grupos en España. Y también se quejan y se lamentan, y con razón, de la penetración de determinados productos en la Unión Europea que se producen en países terceros, donde también grandes grupos de poder, grandes multinacionales, han comprado tierras, producen con manos de obra barata e incorporan los productos también en la Unión Europea y compiten de una manera desleal con nuestra propia agricultura y ganadería. Estaban pidiendo también soberanía alimentaria. Es decir, en definitiva, lo que están pidiendo es que tiene que haber intervención en la economía para proteger un sector, y además tenía que ser un sector esencial, estratégico para el país, y así debería ser protegido en ese sentido. Y luego ya dentro de la propia agricultura, yo soy de los que opinan que el sistema de reparto que se ha hecho desde la Unión Europea de las ayudas ha sido absolutamente injusto, porque se ha dado más dinero a aquellos que tenían más propiedad y se ha dado menos a aquellos que tenían menos. Y había que haber salvado la agricultura familiar, que es la que realmente mantiene la gente en los pueblos, en las zonas rurales, y también es la que mantiene al mismo tiempo el medio ambiente ligado con esa profesión agraria o ganadera. Por tanto, eso es lo que están pidiendo. Nosotros estamos de acuerdo con ello y por esas razones estuvimos en esa manifestación y entendemos que hay que caminar por esa dirección para dignificar el trabajo del campo, pero para hacerlo, insisto, rentable, pero al mismo tiempo para que la gente no tenga que seguir emigrando, porque ya se han perdido 1 millón de activos agrarios desde 1986, de puestos de trabajo, en definitiva, directos en el campo, en estos años que estamos en la Unión Europea, con esta política neoliberal, donde en el neoliberalismo y en esa carrera quien gana siempre son los grandes, que son las grandes multinacionales y los grandes grupos que controlan el sector agroalimentario. Señor Lara, un año después de ser elegido coordinador federal de Izquierda Unida, en lo personal, ¿qué ha aprendido usted?
Todos los días se aprende. Yo aprendo cada día estando con la gente porque, por fortuna, nos moriremos aprendiendo, ¿no? ¿Y qué he aprendido? Pues que cada día es una carrera de obstáculos, por lo menos en esta tarea que me ha tocado nueva de tener, ¿no? Que cada día que me levanto por la mañana, pues que, bueno, que me abulta muchísimo el día que va a venir, ¿no? Y lo vamos, como en esa carrera de obstáculos, saltando como podemos, ¿no? Pero sobre todo he aprendido, bueno, pues tal vez que cuando hay tesón, cuando hay perseverancia, cuando se quieren conseguir objetivos que son objetivos nobles, si te pones a trabajar en ello, empezamos a ver algunos resultados. Yo pienso que en este momento está la organización mejor situada que hace un año, porque, insisto en lo que decía al principio, hemos dejado de reñir internamente, nos hemos puesto a trabajar con alternativas concretas ante la gente, y cuando vas a los pueblos y hacemos asambleas o manifestaciones como las de ayer, donde 15.000 personas estuvimos en las calles de Sevilla y más de 8.000 personas en un pabellón, en un acto, ¿no?, ante la crisis y con los problemas que tiene la gente, y ves que hay ilusión, ves que la gente se está motivando, pues ahí cada día estás aprendiendo. Y cada día aprendemos también los problemas concretos y puntuales, que, hombre, para mí eso no he tenido que hacer ningún esfuerzo, porque yo he estado siempre, por lo general, muy, no al pie de los problemas, sino conviviendo con los problemas y con la gente que más ha sufrido en este país. Y bueno, pues también he aprendido cosas, ¿no? Que lo que, como dicen los jueces, lo que no está en los autos no está en el mundo, y lo que no está en las ondas y no está en la tele, pues no existe para la gente, y por tanto la importancia que tienen los medios de comunicación para trasladar los mensajes. Me he dado cuenta más ahora, estando aquí en la organización de Madrid, que cuando estaba en la organización regional, aunque allí el nivel era totalmente diferente. Y cuento una cosa que define muy bien eso, ¿no? Se lo decía una niña de 8 años a su papá, viendo una tele en Andalucía, y le decía a la chica, le decía al papá, dice: papá, ¿es que Rajoy y Zapatero viven en la tele? Entiendo en ese comentario un lamento, y es verdad que sale usted poco en la televisión, le vemos poco en los medios, y es cierto que... Bueno, tengo que decir que la pública, bueno, pues hay una diferencia sustancial con respecto a otros medios, y además, no porque hayamos salido un par de veces, sino tengo que decir aquí, lo digo también aquí en los micrófonos de Radio Nacional de España, que el nivel de independencia del medio público, tanto de la televisión como de la radio, en estos últimos años, me parece que es encomiable. Pues muchísimas gracias. Pero es verdad que los medios, afortunado o desafortunadamente, porque después hablaremos de algunos casos donde desafortunadamente, una vez más, los medios actúan de una forma... voy a utilizar la palabra despreciable, que suena muy fuerte, pero es lo que vamos a comprobar a continuación. Es verdad que dominan, y es difícil trasladar ideas si uno no tiene el altavoz para hacerlo. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida. Muchísimas